Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. En el programa de hoy desdoblamos una nueva coyuntura en Venezuela, las elecciones regionales que tendrán lugar el próximo 15 de octubre, una jornada en donde se pretenden renovar 23 gubernaturas y que será una cita clave para el oficialismo y la oposición. En el día de hoy vamos a analizar las batallas por las gubernaturas en Venezuela, la amenaza de Donald Trump de la intervención militar hacia Venezuela, así como los esfuerzos de paz y de mediación internacional. En la segunda parte del programa hacemos un recuento legislativo de carácter internacional y también les compartimos entrevistas sobre temas migratorios y fronterizos. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. El 1 de mayo de 2017, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Carta Magna de 1999, convocó a la elección de una nueva Asamblea Constituyente con la intención de reformar al Estado y el ordenamiento jurídico. En medio de protestas en diferentes ciudades del país, el 30 de julio de 2017 fueron votados los 545 legisladores de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos resultados a nivel internacional solamente fueron reconocidos por Cuba, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Rusia, Siria e Irán. El 4 de agosto de 2017, la canciller Delcy Rodríguez fue elegida como presidenta de la Asamblea, quien acusó a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática de ser violadores masivos de los derechos humanos. Apenas un día después, la Asamblea Nacional Constituyente destituyó a la fiscal general del Ministerio Público de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien manifestó que el proceso electoral no estuvo apegado a la Constitución. Ante estos hechos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió congelar todos los activos sujetos a su jurisdicción e inmovilizó bienes de 8 funcionarios venezolanos relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente. Además, el 25 de agosto, el presidente Donald Trump prohibió a todos sus socios comerciales financieros y a empresas estadounidenses a realizar cualquier acuerdo con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, mientras que el 24 de septiembre decretó suspender y condicionar la entrada a empleados públicos venezolanos y sus familiares directos. Originalmente previstas para diciembre de 2016 y después para diciembre del año siguiente, la Asamblea Constituyente de Venezuela convocó finalmente para el 15 de octubre de 2017 a elecciones regionales para votar a 23 gobernadores, uno por cada entidad federal, no así a legisladores a parlamentos locales, pues se separaron las elecciones estatales de las municipales. En medio de un desgaste político e institucional y bajo la manifestación de las múltiples crisis en Venezuela, es que llega una nueva cita que medirá el pulso político, económico y social. La celebración de los comicios regionales que tendrán lugar el próximo 15 de octubre, que pretenden renovar 23 gubernaturas cuando cunde la pobreza, el desempleo, la hiperinflación y también la escasez de alimentos y medicinas. Bajo un poder autoritario y cada vez más personalista que ha sido condenado por las protestas masivas, pero también por gobiernos internacionales, es que tienen lugar estas elecciones para gobernadores cuando originalmente se tenían que haber celebrado hace un año. Esta práctica dilatoria también podrá ejercerse rumbo a las elecciones presidenciales en Venezuela del 2018. Bueno, Venezuela es un país que avanza aceleradamente al establecimiento de un régimen autoritario. Y no es nuevo. Me llama mucho la atención que muchos semidefensores de los regímenes populistas en América Latina digan que esta deriva autoritaria empieza con Maduro, cuando en realidad comenzó con Hugo Chávez, cuando el sistema electoral empezó a ser tergiversado y corrompido, con un sistema en donde la Comisión Nacional de Elecciones perdió cualquier tipo de autonomía y se volvió dependiente del Poder Ejecutivo en Venezuela, y donde empezaron a hacer una serie de prácticas muy comunes en sistemas autoritarios donde no existe lo que se llama competencia electoral real. Empezaron a dibujar los distritos electorales en Venezuela de manera que se beneficiara al Partido Socialista Unificado de Venezuela, además de que hubo utilización de recursos públicos constante en favor del partido en el gobierno. Entonces se empezó a perder en Venezuela un sistema electoral que fuera realmente competitivo, realmente democrático.
Vemos cómo fue desconocida la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, cómo hay una Asamblea Constituyente que es omnipotente en Venezuela. Hay una parálisis profunda del sistema de Estado, porque la Asamblea Nacional Constituyente, que tú mencionaste, es un poder paralelo a la Asamblea Nacional, que tradicionalmente llamaríamos el Parlamento. El Estado, en el fondo, ha dejado de funcionar, salvo la rama ejecutiva, a través de la presidencia. En lo económico tenemos una crisis de destrucción del sistema nacional. Para dar unos parámetros, en los últimos 3 años, cada año el PIB ha caído un 10-11%, y eso es más de lo que cayó la economía de Estados Unidos en la Gran Depresión de 28-33. La inflación se calcula para este año en un 700%, y esto quiere decir que el dinero, papel, deja de tener valor para la gente, y la gente procura refugiarse en monedas internacionales como el dólar o en oro, o regresa al intercambio de mercancías, dejando fuera el sistema monetario. Efectivamente fue una estrategia del gobierno para intentar solucionar o salir un poco de esta crisis, sobre todo económica, pero también política que vive el país, en el que por lo menos hasta ahora pareciera que ha tenido éxito el gobierno, ¿no? Porque el país ha empezado a tomar cauces diferentes. Por lo menos ya no están esas protestas continuas en la calle. Ahora ya la mesa de unidad está más centrada, por ejemplo, en las próximas elecciones regionales que habrá en ese país, ¿no? Una apuesta por el gobierno por salir de esa crisis, quitándole un poco ese protagonismo a la Asamblea Nacional y trasladándolo a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Vamos a ver ahora si de verdad se replantea esta Asamblea Nacional los verdaderos problemas que están en Venezuela. Por ejemplo, yo creo que el primordial, el problema económico, es un país en el que depende completamente de la venta de su petróleo y que forzosamente tiene que cambiar de matriz económica. Tiene que empezar a industrializar, tiene que empezar a producir lo que ellos por lo menos consumen para salir un poco de esta crisis tan fuerte que tiene. A las diferencias mayúsculas entre los chavistas como Diosdado Cabello y el presidente Nicolás Maduro le siguen las divisiones y las crispaciones al interior de la Mesa de Unidad Democrática. La hoja de ruta acalambrada por las grietas generadas entre Enrique Capriles y Leopoldo López a propósito de desafiar al gobierno de Nicolás Maduro. Precisamente en el seno de la oposición se desplegó una discusión enardecida acerca de la conveniencia de apoyar o rechazar el rally electoral del 15 de octubre. Deberían de pelear las gubernaturas si se carecen de las condiciones para garantizar la imparcialidad y respetar los resultados de las urnas, o por el contrario, la oposición debería salir a cazar el voto de los inconformes y conseguir la victoria, tal y como sucedió en diciembre del 2015 cuando conquistaron la Asamblea Nacional. Efectivamente, los dos bloques de poder están divididos internamente. Dentro del oficialismo no se tiene realmente la solución decisiva del problema, que es una solución económica, que es una profunda reforma económica con una especie de plan Marshall exterior para amortiguar las inevitables consecuencias sociales que tiene el saneamiento de la economía. Y obviamente hay dos grandes líneas en el oficialismo de cómo proseguir el rumbo de los últimos años. Una dice hay que usar más el Estado, más control del Estado, hay que mantener una política de la fuerza pública fuerte si es necesario. Se puede superar el creciente aislamiento internacional pese al intento de estrangulamiento financiero de parte de Estados Unidos.
y eventualmente se consigue apoyo financiero de Rusia y China. A mi juicio, toda esa estrategia es una quimera, es descabellada, no va a funcionar. Y la otra línea que dice, bueno, tenemos que hacer una retirada táctica, porque la situación ahora es tan mala que no la podemos componer sola. Entonces hay que negociar algún acuerdo de coexistencia con la oposición. Y dentro de la oposición hay un ala violento que dice que solo a través de la violencia en la calle vamos a tumbar ese gobierno. Dentro del chavismo, a pesar de que llevaban más o menos 15 años con cierta unidad, cierta cohesión, debido a esta crisis que está pasando Venezuela, empezaban a surgir alas, por decirlo de alguna forma, opositoras o alas contrarias al gobierno dentro del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, la referencia más importante es lo que se le llama el MAS, el Movimiento hacia el Socialismo, que ha empezado a tener fuertes críticas hacia el gobierno, ¿no? Comentando que se está saliendo de los cauces que había dejado Hugo Chávez, ¿no? Que es la gran referencia para esta corriente política. Y por el otro lado, la Mesa de Unidad también muy fragmentada. Hay diferentes grupos, por ejemplo están los partidos tradicionales como Acción Democrática, COPEI, que son partidos que siempre se han manejado en la institucionalidad, que están muchas veces en contra, por ejemplo, de estas protestas callejeras o en contra de lo que ellos le llaman calentar la calle, es decir, en contra de intentar la salida por medios no democráticos de Maduro. Y por otro lado, en el extremo, por ejemplo, están estos partidos de Leopoldo López, de María Corina Machado, que representan esa extrema, por decirlo de alguna forma, extrema derecha. Chávez fue muy confrontacionista con sus opositores y algunos pues la pagaron caro porque algunos sí fueron detenidos ya desde la época de Chávez. Se desconoció a muchas alcaldías en la época de Chávez opositoras, pero no se había llegado a esta generalización de la represión, de la persecución política y sobre todo de la prohibición, no solamente a Tintori. Muchos dirigentes de la oposición están prohibidos de ejercer sus derechos electorales. Capriles, por ejemplo, el dirigente de la oposición que fue el último adversario en la presidencial donde ganó Maduro, ganó entre comillas, pues también está impedido de ser candidato, por ejemplo, a ocupar puestos de elección pública y que es el caso también de decenas de dirigentes de la oposición, quienes han sido acusados de tratar de incendiar Venezuela, quienes han sido limitados en sus derechos políticos. No van a poder ser candidatos muchos de estos dirigentes en las elecciones que vienen porque el gobierno así lo ha decidido. Al final de cuentas, aquí los centros, las posiciones más moderadas, las más sensatas, al final de cuentas son las que podrían sacar una especie de acuerdo en el que se le dé a este callejón sin salida que aparentemente tiene Venezuela algún tipo de solución. Pero desgraciadamente todavía los sectores más fuertes, los más recalcitrantes, inclusive dentro de la oposición también son los que estorban esa posibilidad de salida. La oposición ha hecho una apuesta pragmática para conquistar las urnas cuando el índice de popularidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decaído a niveles del 15 y 20%. Algunas estimaciones señalan que el Partido Socialista Unido de Venezuela pudiera retener solo 13 gubernaturas de cara a la victoria de la Mesa de Unidad Democrática. El mismo gobierno madurista, quien controla el poder electoral, está alentando el abstencionismo, la apatía y la indiferencia del voto, que en estas jornadas de por sí resultan mayores. Por otro lado, no perdamos de vista que surgen voces disidentes al interior de la oposición, los inconformes que pidieron no reconocer las elecciones y no participar en estas, pues sería una forma de legitimizarlas y darles credibilidad cuando el poder electoral en Venezuela no es imparcial y depende de los mandatos del poder ejecutivo. La política de su esposa, que andaba con un mensaje conciliador mientras estaba en la cárcel en los últimos meses, indicaba que ella era parte de esa gran concertación que se pretendía lograr con la Internacional Socialista y con el Vaticano y con los latinoamericanos. Pero cuando López, ya en libertad condicional en su casa, prácticamente llama a la comunidad internacional a acabar con la dictadura de Maduro, obviamente ella queda en entredicho.
Y cuando después la agarran con una suma muy grande de dinero en la cajuela de su coche, que no puede explicar bien de dónde viene ese dinero, y el gobierno dice, ese dinero era para sabotear y para comprar votos electorales, etcétera, o sea, un delito electoral. Sí, fue un escándalo que tuvo mucha repercusión, sobre todo por la respuesta de la esposa de Leopoldo López, de esta persona, diciendo que era dinero para su abuelita, que estaba en un hospital, ¿no? Algo como sumamente, pues no tan creíble. Me parece que ha sido protagonista sobre todo a nivel internacional. Este sector del que hablo, de la derecha extrema, que pretende sacar a Maduro por vías no institucionales, está apostando por un ahorcamiento, por una asfixia tanto económica, mediática, política, sobre todo a nivel internacional y a nivel regional. ¿No? Su activismo es bastante como claro en los países en los que son contrarios al régimen político de Maduro, que ha tenido incluso una gira internacional, se entrevistó con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Aquí mismo estuvo con el canciller de nuestro país, en Perú ha estado también constantemente, es decir, ha trabajado políticamente más bien desde fuera, con la intención de demostrar lo que para ella es el gobierno de Maduro. Es un elemento más en la prohibición de la ley Tintori en el asentamiento del autoritarismo en Venezuela. Se ha perdido los cauces democráticos, se han limitado mucho las libertades públicas de los ciudadanos venezolanos, en particular de los dirigentes de oposición, y en esas condiciones evidentemente que es cada vez más difícil decir que Venezuela es una democracia, aunque sea solamente de forma. Este asunto de democracias que han perdido sustancia y que nada más han dejado formas es algo que es muy común en el mundo. Lo vemos en Turquía, lo vemos en Rusia, lo vemos incluso en Filipinas, hombres fuertes que se han consolidado en el poder en detrimento del poder legislativo, del poder judicial, de los partidos políticos, de los medios de comunicación. En Venezuela vemos todo este proceso a partir de Hugo Chávez y de su cada vez mayor endiosamiento, diría yo, fortalecimiento en el poder, y este asunto que ha heredado Maduro es eso precisamente, una democracia que ha mantenido algunos elementos visibles, formales, de democracia, de elecciones periódicas, de mantener un régimen de división de poderes, de mantener un Congreso que hasta hace poco era con mayoría opositora, pero se han perdido incluso estas formas, estas simulaciones que podían hacer todavía de Venezuela un país formalmente democrático. Las elecciones a gobernadores en Venezuela marcarán un nuevo capítulo de este país que está altamente dividido entre fuerzas chavistas y antichavistas. Sus resultados se antojan fundamentales porque de estos dependerá la hoja de ruta o la carta de navegación entre la oposición y el oficialismo, y también el futuro de la mediación internacional. Una mediación internacional que en la actualidad está liderada por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Además, estos resultados se antojan fundamentales porque a partir de aquí se van a normar criterios y se van a tomar decisiones rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. Van a ser bien interesantes estos comicios porque llegan después de toda una crisis profunda a nivel político en Venezuela. Pero yo veo, por lo menos hasta ahora, antes de los comicios, como sumamente exitosa la estrategia que llevó el gobierno. Primero, porque hace que la oposición participe en esos comicios, porque la oposición de repente ya no tiene otra opción más que participar, y al participar está reconociendo el gobierno de Maduro, ¿no? Que mucho de esta ala más extremista de la oposición llamaba a no reconocerlo, ¿no? A desconocer ese gobierno del que ahora ya está participando en las elecciones. Hay acusaciones por los dos lados, ¿no? Las acusaciones de la oposición, en donde efectivamente se ve que el gobierno está usando, por ejemplo, recursos para apoyar sus candidatos oficialistas, o por ejemplo que el gobierno de repente está tomando decisiones como la reciente, en donde no permite el inscribir a los triunfadores de las primarias de la oposición. Entonces va a haber cierto descontrol o cierta confusión para la gente a la hora de votar, porque van a aparecer los candidatos, digamos, que estaban registrados en un primer momento, ¿no? Muchas veces no los que son realmente los candidatos de la oposición. Sin embargo, yo creo que electoralmente va a haber reveses importantes para los partidos oficialistas, simplemente porque de las 23 gobernaturas actuales, solamente 3 gobernaturas pertenecen a la oposición.
Quizás sea el último acto que permita decir que Venezuela tiene un escape democrático. En Venezuela, antes, en las épocas del bipartidismo entre COPEI y Acción Democrática, la socialdemocracia y la cristiana democracia, las gubernaturas se designaban, eran designadas por dedo por el presidente de la República. Fue apenas en una reforma constitucional a finales de los 80s que son electas las gubernaturas en Venezuela. Y así ha sido y se ha respetado, a pesar de que el gobierno de Chávez ha sido cada vez más autoritario, pero se ha respetado todavía la formalidad de elegir a los gobernadores. Lo que no se ha respetado son los calendarios. Estas elecciones debieron haberse celebrado desde el 2016 y han venido posponiéndose justamente porque el gobierno de Maduro no se siente fuerte, no se siente popular y ha pensado todo este tiempo que puede perder las elecciones. Un sector de la oposición no quería participar porque consideraba que Venezuela ya es una dictadura, que estas elecciones eran una farsa dentro de todo el aspecto de cada vez mayor autoritarismo que está viviendo Venezuela. Y otro sector, encabezado precisamente por Capriles, decidió participar en estas elecciones porque siente la oposición que las va a ganar. Aquí el triunfo sería sobre todo emblemático, decirle a los venezolanos y al mundo que a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos meses, que a pesar de que el sistema electoral está perfectamente controlado por el Ejecutivo en Venezuela, los venezolanos salgan a votar y derroten en las urnas al gobierno. Para las oposiciones sería muy importante tener ese triunfo como un emblema. Las elecciones regionales son un paso importante, pero es un paso intermedio, no es el paso definitivo de la solución, porque solo prolonga la lucha por el poder entre las dos fracciones. Y según el resultado hay que ver si pueden negociar una solución institucional a través de las elecciones del 2018 o si la cosa va avanzando hacia la violencia. Ambos escenarios son muy posibles. El Consejo Nacional Electoral después tiene que ratificarlas y el CNE está bajo el control del Ejecutivo, del Gobierno. Y después de esto tendría que ser ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, son dos instancias que responden a los intereses del Ejecutivo. Son un paso positivo para ambos lados, porque la oposición va a decir, bueno, ahora ya tenemos una parte del poder estatal que nos han negado durante los últimos años. Y el gobierno va a decir, bueno, eso demuestra que toda su acusación de que esto es una dictadura es falsa, porque aquí hubo un procedimiento democrático electoral en el cual ellos voluntariamente participaron e inclusive pudieron ganar, digamos, el 70-80% de las gubernaturas. Entonces, todo es una mentira, aquí no hay dictadura, ¿no? La esencia regresiva del madurismo en Venezuela está poniendo en entredicho la democracia en este país. La convivencia política, económica y social que se ha turbado por el acoso a opositores, los presos políticos, el respaldo a los poderes absolutistas, pero también el desconocimiento de los derechos de la Asamblea Nacional, que está conformada por mayoría opositora. Además, también se ha dejado ver que el poder electoral carece de independencia e imparcialidad, además de que en estas elecciones para gobernadores se ha mostrado que hay un piso disparejo o una asimetría de apoyos entre los candidatos oficialistas y los de la oposición. Hoy estamos viendo serias amenazas a diferentes democracias en el mundo. Las fuerzas nacionalistas, autoritarias y disgregadoras de la globalización que se están haciendo presentes. Hoy mismo debemos de cuidar este diseño institucional de la gobernanza política para que el sistema de pesos y contrapesos pueda ser aplicado y cumplido.
Venezuela empezó a tener desde Chávez este fenómeno que han llamado como democracia iliberal. Zacaria, este famoso politólogo norteamericano que bautizó esto de democracias iliberales, a sistemas que son formalmente democráticos porque todavía tienen formalmente una división de poderes, partidos políticos actuando, elecciones periódicas, pero que en realidad se está fortaleciendo día a día al poder ejecutivo. Esta democracia liberal, esta democracia que se convirtió en el régimen político de un hombre fuerte, primero Chávez y después su sucesor Maduro, se ha acentuado en los últimos años en virtud a que Maduro ha perdido mucha popularidad, a que perdieron las elecciones con la oposición para el Congreso hace algunos años, y ahora tenemos que ese Congreso que había sido electo democráticamente ha sido suplantado por la llamada Asamblea Constituyente de una manera ilegal y arbitraria, y ahora está a punto Venezuela de terminar incluso con cualquier tipo de simulación democrática y establecer un sistema abiertamente autoritario. Eso de hecho ha impedido un arreglo cívico de la situación, porque el gobierno ha pospuesto las elecciones que estaban varias veces programadas porque sabía que iba a perder. Y entonces si perdía las elecciones, entonces tenía que instalar un régimen militar abierto. No convenía eso. Entonces, por eso no hacían las elecciones, pero la oposición, si ganaba la mayoría absoluta, por ejemplo, tampoco iba a proceder de manera democrática. Entonces, no hay confianza entre los dos bloques de que se puede tener una coexistencia pacífica después de la crisis. Los avances del chavismo original quedan desfundados por la carga autoritaria del presidente Nicolás Maduro, quien controla, por cierto, los poderes judicial y electoral, además de contar con la venia y complicidad del ejército. El poder militar que mueve los verdaderos hilos políticos en Venezuela, al tiempo de controlar la producción y comercialización de los alimentos y medicinas, la explotación minera y la industria petrolera para el país que tiene las mayores reservas probadas del petróleo del mundo. La permanencia de Nicolás Maduro en Venezuela está ligada a los privilegios políticos y prebendas económicas otorgados y concedidas de manera permanente y sistemática al poder militar. Bueno, el ejército fue una de las prioridades del comandante Chávez desde que llegó al poder. Acuérdate que en 2002 hay un intento de golpe de Estado en el que parte del ejército va a tratar de eliminar a Chávez como gobernante de Venezuela. Este golpe fracasa y a partir de ese momento empieza el ejército a hacerse cómplice cada vez con mayor presencia del régimen chavista, porque entiende el comandante Hugo Chávez que para él es determinante gozar con la complicidad y con la participación cercana de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y actualmente pues tenemos la cúpula del ejército muy cercano al gobierno de Maduro, al régimen chavista. Sin embargo, existen divisiones, fisuras cada vez más importantes y notables dentro del ejército. Se ha convertido el ejército en un estado dentro del estado en el que puede ser el árbitro final de la situación venezolana, que es cada vez más desesperada, y evidentemente pues pesará ahí, por un lado, los generales, los militares que se han asociado y que están cercanos en todo tipo de negocios y en todo tipo de participaciones económicas, algunas privadas, con el régimen venezolano que se han beneficiado, y los militares que exigen o que piden o que contemplan una salida más democrática a una situación que es cada vez más desesperada. Es decir, siempre ha estado presente en lo que se le llama la revolución bolivariana, el ala militar, ¿no? Fue importante durante Chávez y ahora ha sido más importante porque ha recaído mucho esta fragilidad gubernamental en los militares, ¿no? Es como un pilar sumamente importante para el gobierno de Maduro. Ya mencionabas dentro de esta ala militar, por ejemplo, el papel de Diosdado Cabello, que ha sido esencial, pero bueno, ahora ya no nada más se le ve como en funciones de los militares, ¿no? Ya encontramos gobernadores militares, ya encontramos rectores de universidades militares, ya encontramos altos funcionarios militares, en la Cancillería encontramos embajadores militares. Recientemente aquí en México el embajador era un exmilitar. Es decir, se ha tratado de fincar mucho el apoyo en la cuestión militar, ¿no? Que
como sabemos, para América Latina siempre los militares van a representar o son un papel con recuerdos no gratos, sobre todo por el periodo de las dictaduras, ¿no? Yo pienso que la clave de la fuerza militar es ofrecerle una solución post-crisis. En el fondo, esa es la esencia de la actuación de todos los involucrados, tanto de la oposición civil como del gobierno civil, como de los militares. Lo que quieren es cuál es el modus vivendi que vamos a tener después de que el gobierno de Maduro termine. Y esa es la gran solución que buscan para los militares. Significa nadie de nosotros va a ir a la cárcel, ni por corrupción, ni por represión o lo que sea. Pero lo mismo es válido para la derecha, para la MUD, porque ha habido muchos muertos y la mayoría en las manifestaciones, o la mitad, han sido agentes policíacos y militares del gobierno o adictos al chavismo. Eso va a ser el gran acuerdo nacional de fondo. Todo lo demás, elecciones regionales, etc., todo es secundario, porque la decisión definitiva se tomará detrás de puertas cerradas, cuando esos tres factores llegan a la conclusión, bueno, ahora ya hagamos la paz y nos salvamos el pellejo todos. Sanciones hacia Venezuela es la palabra que aplica cuando hablamos de la política exterior de Donald Trump hacia ese país. Castigos hacia el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, miembros de la Corte Suprema y diversos funcionarios antiguos y actuales, bajo la clara excepción de condenar al estamento militar. Donald Trump ha calificado a Nicolás Maduro como un dictador e incluso ha amenazado con una intervención militar. En efecto, la propuesta anhelada por Nicolás Maduro, que lo hacen ganador al obsequiarle eficacia política a sus discursos y narrativa antiimperialista. Mientras que el Grupo de Lima, liderado por México, Brasil y Argentina, rechaza la propuesta, la Mesa de Unidad Democrática ha demostrado una oposición contundente ante la intimidación del presidente que dirige la Casa Blanca. No olvidemos que Washington tiene puesta su mirada geopolítica y estratégica en otro lado, en el Medio Oriente y la latitud asiática, que hoy se ve perturbada por la capacidad nuclear probada de Kim Jong-un en Corea del Norte. Es decir, Caribe siempre había sido una zona de influencia muy apegada hacia Estados Unidos. Entonces llega el gobierno de Hugo Chávez y empieza a crear mecanismos interesantes como Petrocaribe, como el ALBA, en donde realmente se presta una ayuda importante para los países caribeños, ¿no? Inclusive los propios países caribeños han aceptado que muchas veces ayuda ha sido mucho más importante que, por ejemplo, la ayuda oficial para el desarrollo, que la ayuda que dan los principales países a países con menores recursos, ¿no? Entonces eso hace que exista una competencia en el área caribeña entre Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Recientemente, debido a la crisis que vive Venezuela, obviamente ha implosionado un poco esta cooperación, se ha reducido, su política exterior ha sido menos activa y Estados Unidos está aprovechando perfectamente esto para lanzar otras iniciativas, ¿no? Por ejemplo, acaba de lanzar una iniciativa en donde se pretende cambiar esa matriz energética en el Caribe para dejar de depender del petróleo, para que las islas dejen de depender del petróleo venezolano, ¿no? Es decir, volver a ganar esos espacios que tenía, que se ven reflejados políticamente, por ejemplo, en las votaciones de la OEA, que los países caribeños son sumamente importantes y que habían estado respaldados al gobierno venezolano, que casi gracias a ellos no habían pasado las iniciativas que habían tenido Estados Unidos, México y los países aliados, ¿no? Como Colombia, Perú. Bueno, la verdad es que Trump no tiene idea de geopolítica, porque él tiene una mente provinciana, mercantil, inmobiliaria. Bueno, entonces uno dice, pero para eso tiene sus expertos, tiene el ex jefe de Exxon, Tillerson, que obviamente como jefe de una de las compañías energéticas más grandes del mundo sabe cómo funciona la economía global, cómo funciona la política global, cómo se negocia con Putin, etc. Trump en el fondo yo creo que no tiene idea dónde quiera Venezuela, ni le importa.
porque para él los países latinoamericanos son todas repúblicas bananeras. Porque mientras no haya un Trump Tower en la Ciudad de México o en Sao Paulo o Buenos Aires, no aparece en su mapa mundi. El señor Trump amenazó inclusive haciéndole un enorme favor al señor Maduro de hacer una intervención militar y no ha asumido Estados Unidos el papel que le correspondería de tratar de intervenir no militarmente sino con la autoridad política moral que siempre le ha dado ser el gran país de América y ser supuestamente el líder del mundo libre y de la democracia, tratar de dar una salida inteligente, razonable, en donde no se hable de intervención militar como lo hizo torpemente el presidente Trump, sino que se tratara de establecer una salida negociada democrática. Eso desgraciadamente el gobierno actual de Estados Unidos no le interesa, no ha mostrado ninguna voluntad por tratar de intervenir en una solución razonable al tema venezolano. Las sanciones de Washington hasta ahora no incluyen una propuesta para imponer un embargo petrolero hacia Venezuela. Cuidado con este tema que es altamente sensible para los países de América Latina, porque la historia nos ha enseñado y nos ha probado que los embargos petroleros son funcionales para las élites políticas y sumamente contraproducentes para las poblaciones. Imponer un embargo petrolero hacia Venezuela también tendría un efecto nocivo y altamente perjudicial para los países del Caribe, este grupo de islas que por cierto también son sumamente vulnerables ante los efectos adversos del cambio climático. En momentos de impactos negativos por el huracán Irma en Cuba, en República Dominicana, en Haití, en Puerto Rico, pero también en las Antillas Menores del Caribe, es que Donald Trump difícilmente puede imponer un embargo petrolero hacia Venezuela, considerando sobre todo que Venezuela es país líder de Petrocaribe. La diplomacia del oro negro que le ha dado dividendos políticos y económicos a Caracas y al gobierno chavista. El embargo petrolero ya sería un nivel no de agresión, sino de política de presión contra Venezuela que muchos países de América Latina no podrían aceptar, porque se perjudicaría al ya de por sí muy perjudicado y muy castigado pueblo venezolano, y hay muchos que incluso dudan de la eficacia de este boicot o este embargo en virtud a que Venezuela finalmente podría darle salida en otros mercados a sus productos petroleros, básicamente China y Rusia, que han tenido también una participación importante en el tema venezolano y que podrían seguir apoyando, como lo han seguido haciendo hasta el día de hoy, al régimen venezolano en el tema económico. Esto del embargo tiene muy mal sabor de boca en América Latina, porque acuérdate el caso cubano, el embargo de Estados Unidos que ha durado años y que ha sido profundamente ineficaz e impopular. Se habla de que eso le daría al régimen de Maduro un pretexto, como se le dio a Fidel Castro, que por muchos años estuvo enfrentando el embargo con un discurso antiimperialista y victimista. Eso fue como una larga guerra de atrición, en la cual cada vez más está peor la economía, la convivencia, la imagen internacional, la imposibilidad de conseguir financiamiento externo. El agotamiento de las reservas internacionales. Técnicamente el gobierno está en default, ¿no? y con una inflación incontrolable. Entonces, la crisis ha llevado la situación a un punto culminante en el cual tienen que arreglarse. Los diálogos para solucionar la crisis política en Venezuela se han pausado, se han interrumpido a causa de la celebración de las elecciones regionales que tendrán lugar el 15 de octubre. La mediación internacional que ha fracasado en varias ocasiones, pero que ahora toma un nuevo aliento y un nuevo impulso bajo el liderazgo del presidente de República Dominicana, Danilo Medina,
pero también estas conversaciones que han sido apoyadas por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y es que debemos de recordar que desde el mes pasado estas conversaciones fueron reanimadas, sobre todo para explorar la agenda, el calendario, los participantes y las garantías de paz para los acuerdos que deben de cumplir ambas partes. En un primer momento, por ejemplo, de países de la UNASUR, ¿no? Después algunos países extrarregionales como España, ¿no? El mismo Vaticano, y ningún intento de negociación había sido fructífero, ¿no? Siempre habían al final abandonado las dos partes con todas sus propuestas y no se había llegado a nada concreto, ¿no? Pareciera que ese nudo estaba sumamente amarrado, no podía desamarrarse. Sin embargo, recientemente me parece que esta iniciativa de República Dominicana para atraerlos y con la participación también de diferentes gobiernos de la región, ¿no? Por ejemplo, México está participando activamente ahí, está participando Nicaragua, también está participando el mismo Perú. Hay países que están tratando de ayudar a esta mesa. Hasta ahora ha sido muy discreto lo que se ha dicho, a lo que se ha llegado, es decir, los que están participando, por ejemplo, la oposición, pues muchas veces no quiere decir a lo que está llegando porque ellos al estar participando están haciendo algo que dijeron que no lo iban a hacer. Ellos dijeron que ya no iban a negociar con ese gobierno, que iban a desconocer ese gobierno. Entonces al participar pues de alguna forma le están dando legitimidad. Se acordaron una ley de amnistía entre los dos bloques, que asimismo la Asamblea Nacional le van a devolver ciertas funciones. Esa es la noticia que viene de la Dominicana, pero yo no creo eso. Yo creo que la ley de amnistía es una negociación que va a funcionar, porque le conviene a ambos lados, pero la devolución de las funciones de la Asamblea Nacional significaría prácticamente liquidar la Asamblea Nacional Constituyente, que es el parapeto pseudo-democrático de Maduro. Desgraciadamente, las negociaciones van a ir dependiendo de cómo se comporte el régimen de Maduro, de qué sucede en las próximas elecciones y de cómo se vaya resolviendo, se vaya decantando los grandes enfrentamientos que hay dentro del chavismo. Lo que sucede es que el gran árbitro tradicional de América Latina en estos temas de democracia, como todo el mundo sabe, es Estados Unidos, y Estados Unidos tiene un gobierno muy errático. Pues el problema es que América Latina está dividida en el tema de Venezuela. Hay países que han sido muy activos en la defensa de la democracia, lo ha sido México, lo ha sido Perú, lo ha sido el gobierno de Argentina, pero hay países que siguen siendo muy cercanos a Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia, todavía el de Ecuador, y esa división pues hace que cualquier negociación activa por parte de América Latina o de la OEA resulte ser ineficaz. Los rostros de José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández no son nuevos en el proceso de facilitación del diálogo en Venezuela. Los voceros que tendrán que mediar entre dos partes confrontadas y contrapuestas después de que haya fracasado la participación del Papa Francisco y del Vaticano para acercar al oficialismo y la oposición. La intermediación que falló en alcanzar resultados concretos y visibles y que ganó la condena de la coalición opositora en contra del expresidente español al argumentar que favoreció los tiempos de Nicolás Maduro. En efecto, el diálogo que fracasó en diciembre del 2016 tras las recriminaciones mutuas de incumplimiento por parte de las fuerzas encontradas. Y allá están divididos entonces prácticamente en tres grandes fracciones, con diferentes grados de dependencia del apoyo externo, que en este momento es la variable clave para determinar el futuro en este año y los primeros 6 meses de 2018. En el fondo, los adversarios internos están paralizados y ninguno de los dos puede dar el golpe de gracia al otro. Por eso está negociando ahora en la República Dominicana. Y yo pienso que la decisión va a venir de fuera, de la Unión Europea, de los países latinoamericanos y por supuesto de Estados Unidos. Como complicado el cohabitar entre un gobernador nuevo, con legislaturas ya
ya pasadas, ¿no? No se está llamando, por ejemplo, a las elecciones de alcaldes, que también tenían que haber sido en este momento, ¿no? Entonces pasa por el tema de elecciones también esas negociaciones, las elecciones en tiempo y forma. Recordemos que estas elecciones regionales se atrasaron un año, tuvieron que haber sido hace un año. No nada más se atrasaron, sino que nada más están llamando a elecciones de gobernadores. Entonces los gobernadores que resulten electos van a trabajar con las asambleas estatales que fueron electas hace más o menos 4 años, cuando el chavismo todavía tenía esa gran capacidad que ahora no tiene, ¿no? Entonces va a ser como complicado el cohabitar entre un gobernador nuevo con legislaturas ya pasadas, ¿no? No se está llamando, por ejemplo, a las elecciones de alcaldes, que también tenían que haber sido en este momento, ¿no? Entonces pasa por el tema de elecciones también esas negociaciones. México tradicionalmente ha sido un defensor de la llamada política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero a partir de los últimos 15 años, México se ha sumado a la tendencia mundial de hacer universales los valores de los derechos humanos. La vigencia de los derechos humanos y de la democracia a nivel global es un tema en el que México se ha sumado. Y eso no contradice de ninguna manera el derecho de autodeterminación de los pueblos. México ha firmado convenios internacionales, ha firmado tratados internacionales en donde acepta que la vigencia de los derechos humanos en nuestro país es una cuestión global, que es una cuestión que implica a todo el mundo, y eso es muy importante porque de eso se está sujetando el gobierno mexicano cuando aborda el tema venezolano. En Venezuela lo que estamos viendo es una violación sistemática y generalizada de derechos políticos, de derechos humanos, y eso va más allá del derecho de autodeterminación. La izquierda y mucha izquierda defensora de Venezuela, que ahora reclama el derecho a autodeterminación de los pueblos, pero es la misma izquierda que también reclama cuando en México hay problemas de violación de derechos humanos. El gobierno de Nicolás Maduro pone sobre la mesa negociadora diversas condiciones. El respeto a la soberanía frente al imperialismo internacional que intenta derrocarlo a través de una intervención extranjera, según los dictados de su discurso político, así como la demanda de reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, a la que tildan de fraudulenta la oposición. Por su parte, la Mesa de Unidad Democrática despliega un portafolio de demandas: celebrar elecciones presidenciales en el 2018, liberar 487 presos políticos, facilitar un canal de ayuda humanitaria internacional y, sobre todo, restituir funciones a la Asamblea Nacional por su anulación ante el Tribunal Supremo. En medio de este enjambre destacan las audiencias realizadas por la OEA, el organismo interamericano que acusó de uso generalizado de la fuerza y detenciones arbitrarias al gobierno madurista durante las protestas masivas. Y hay un tercer elemento que es clave, que es la repartición del poder estatal entre las instituciones del antiguo régimen, como la Asamblea Nacional, que controla la oposición, y las nuevas que ha creado esa nueva clase política del chavismo, como la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer con esas dos instituciones? ¿Se va a disolver una o se va a disolver otra? Esto es el tercer aspecto. Lo de la liberación de los presos es obviamente algo que se va a lograr, a mi juicio, porque le conviene a ambos en la arena internacional demostrar que son humanistas que se preocupan por esas cosas, lo van a hacer. La otra cosa es mucho más difícil, que es quién se queda con el poder real del Estado y la renta petrolera una vez que termina esa larga crisis. Si realmente son derrotados o hay un triunfo simbólico de la oposición, ya sea porque ganan la elección o porque el fraude fue flagrante, pues eso le va a dificultar mucho al régimen de Maduro pues llamar a elecciones en 2018, porque el peligro de perderlas es grande. Ya anunció Nicolás Maduro su intención de reelegirse otra vez como presidente, pero él sigue siendo muy impopular. Todas las encuestas de popularidad que logran sacarse o levantarse en Venezuela señalan a un presidente solo, a un presidente aislado, a un presidente profundamente impopular, que muy bien podría perder las elecciones si estas tienen un mínimo de condiciones de competencia libre.
La realidad es que el ejército va a ser el árbitro que va a determinar el futuro de este país y hoy por hoy no se ve claro qué es lo que va a suceder. No se ha atrevido el gobierno de Maduro a eliminar definitivamente los últimos resquicios de democracia electoral, por eso es que se van a celebrar estas elecciones regionales este mes de octubre. Sin embargo, pues vamos a ver el papel del ejército como último mediador y como actor determinante que puede arbitrar y puede dar un definitivo cauce de salida a la situación venezolana. Tratando de aventurar un poco en los resultados, pues perder por lo menos unas 10 gobernaturas por parte del oficialismo, ¿no? Esto quiere decir repartirse más o menos el mapa político entre la mitad y la mitad, ¿no? Que suena pues una derrota monumental, ¿no? Perder 10 gobernaturas en un país, en cualquier país, pero debido a lo que está sucediendo actualmente, a esta crisis importante, yo creo que no sería un revés tan importante para el gobierno, ¿no? Que lo único que le va a enseñar o le va a estar demostrando es que el país necesita forzosamente una reconciliación, que tanto el gobierno debe de reconocer esa oposición, esa asamblea, como la oposición debe reconocer que existe ese gobierno, ¿no? La crisis en Venezuela está crispando los vectores de la estabilidad y la paz regional. No olvidemos que la crisis humanitaria y el desorden institucional está alentando y fomentando el éxodo de personas. Los venezolanos que están todos los días presionando las fronteras de sus países vecinos, como Colombia y Brasil, pero que también buscan otras salidas para llegar a Estados Unidos, a otros países de América Latina y de la Unión Europea. El tema no es menor. La preocupación regional arrecia y por ello se ha creado el Grupo de Lima, aquel grupo que está conformado por los principales países de América Latina y que desconocen los derechos de la Asamblea Nacional Constituyente. Y hablando sobre los diálogos de paz, es importante mencionar que México, Chile y Paraguay se han designado como los países garantes por parte de la oposición, los países que son propuestos por la Mesa de Unidad Democrática, y de parte del oficialismo madurista está los países de Nicaragua y Bolivia. Todavía queda pendiente un tercer país por definir frente al gobierno de Nicolás Maduro. Van a ser bien interesantes estas elecciones regionales porque van a ser un poco el termómetro, yo creo, para el gobierno, de si el gobierno sería capaz o podría volver a lanzar, por ejemplo, al presidente Maduro, o si hay un rechazo total y contundente, pues tendría que buscar alguna otra salida, algún otro contendiente que fuera alguien que representara más estas posiciones, sí que viniera del chavismo, sí que viniera de ese proceso político de la Revolución Bolivariana, pero que fuera capaz de dialogar y fuera capaz de tener posicionamientos, sobre todo a nivel económico, diferentes para mejorar la situación. En esencial, lo macroeconómico, ¿no? Sabemos el problema, por ejemplo, de la devaluación, ¿no? o el problema de la inflación, que también es completamente trascendental para los bolsillos de todos los venezolanos. Entonces, la crisis, como tú dices, afecta a todos los sectores del sistema y va a tener que encontrarse una solución muy pronta si no se quiere un colapso total con situaciones de tipo África, millones de personas que no tengan alimentos, medicamentos, etc. Es realmente un sistema que está al borde del colapso. Porque el poder no está en los gobernadores, obviamente, está en la federación y en la Fuerza Armada, en el control de los dólares, del petróleo, etc. Y allá habrá que ver si hay una auténtica voluntad de dejar un poco atrás los intereses particulares y beneficiar al país con un acuerdo viable, o si ambos siguen con la misma actitud de quererse quedar con el monopolio del poder, que es lo que ha impedido en los últimos 3 años que cualquier negociación haya tenido un efecto positivo.
Nicolás Maduro es un fuerte, es un duro dentro del chavismo, pero lo es más todavía Diosdado. Y bueno, o sea, el hecho de la relación que existe entre las distintas corrientes del chavismo también se van a ir decantando en los próximos meses. No hay una visibilidad de posibilidad cercana para que la crisis social económica que padece Venezuela pueda revertirse, pueda empezar a haber mejoras sensibles en el nivel de vida de los venezolanos. Yo creo que más bien al contrario, la tendencia es a que empeore el nivel de vida de los venezolanos, a que la situación del país sea cada vez más grave y evidentemente eso irá en detrimento de Nicolás Maduro y crecerá la posibilidad quizá de que algún opositor, Diosdado Cabello, o alguno de los importantes sectores que son opuestos a la dirigencia de Nicolás Maduro logren quizá removerlo de último momento y presentar otro candidato presidencial. Es decir, esta relación de fuerzas dentro del chavismo puede estallar, puede dar mucho de qué hablar los próximos meses, sobre todo porque la tendencia, desgraciadamente para el país, es a ir empeorando la situación política y económica. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes a las 21 horas por el canal del Congreso, pero también en repetición los sábados a las 7 de la noche en Vértice Internacional.